Hola amigos, soy Jorge Gil Suárez y aquí estamos en un nuevo encuentro en Los Creadores para contar historias de la música del oriente boliviano. Bueno, en una de las tantas conversaciones que tuve con el compositor José René Moreno, me relató una historia muy interesante que se las cuento como introducción antes de ir al tema de hoy. Una historia del año 1957, hoy perdida en el tiempo, pero que tuvo gran relevancia en la vida de tres de los grandes creadores de la música nacional. El chuquisaqueño Jaime Medinaceli, compositor del famosísimo Guaño el Minero, y dos cruceños, Godofredo Núñez, creador del famoso Taquirari El Camba, que para entonces ya lo había estrenado y grabado en el sello nacional Méndez con el conjunto Cordillera, y José René Moreno, que en esa época era un joven estudiante universitario de la carrera de Ingeniería Industrial en la UNSA, en La Paz, y un experto en el manejo de la guitarra y otros instrumentos con los que actuaba solventando su carrera. Estos tres jóvenes músicos fueron seleccionados para representar a Bolivia en la Unión Soviética en el Festival Mundial de la Juventud Moscú 1957. Fue todo un acontecimiento mundial, en plena Guerra Fría. Ahora, utilizando un paquete de excelentes archivos y entrevistas con Godofredo Núñez y José René Moreno, me he dado a la tarea de reconstruir gráficamente, en parte, y basado en lo que me contaron los protagonistas, lo que aconteció en dicho evento mundial y en forma muy breve. Escuchen una partecita de lo que me contó Moreno en una entrevista que le hice precisamente esta historia del famoso viaje del trío Bolivia a la Unión Soviética. Ingeniero, vamos a un año que para usted es muy importante y que le va a traer muchos recuerdos. Un año intenso en su carrera musical. Este año usted representa a Bolivia en Moscú, la Unión Soviética, junto a Godofredo Núñez y Jaime Medinaceli, un trío que representó a nuestro país en el Festival Mundial de la Juventud. Tres compositores. El menos compositor era yo. Usted todavía tenía pocas canciones. Novatito era. Ajá. Bueno, era intérprete, sí. Sí. Yo en La Paz tuve mucho éxito con dúo Los Cambas primero. Sí. Eran emisoras nomás, pues. Ajá. Eran emisoras, que tenían sus auditoriums, claro, que iba al público. Tenían sus auditorios, todo, y la gente nos esperaba afuera, sí, y nos desvestía. Eran ídolos ustedes. Y el 50% eran tocadas. Ajá. Juanito Melacini me acompañaba muy bien, yo era el punteador, ya, y cantábamos otro 50%, ¿no? Uh-huh. Ahí grabamos con Juanito el primer disco de Los Cambas a dúo, ¿no? Ya, ajá. Ese que salió con Gladys Moreno. En la época. Ajá. Ahí me acuerdo que grabamos el Carnaval Chico. El Carnaval Chico. Buenos carnavales que sí, te conocí. Ajá. Y grabamos esa polca que hice con Eduardo Maldonado Ramírez, Poema de Amor, sí, también. Bueno, sí, en esa época sí. Bueno, usted me habla del viaje a Rusia. Grabaron incluso, dice. Bueno, yo inclusive pues tenía mis relaciones con muchos artistas collas. Ajá. Inclusive mineros, ya, que tocaban muy bien el charango. Ajá. Usted toca muy bien el charango. Yo aprendí a tocar el charango. Ajá. Y formé, fíjese, hasta con nombre colla. Uh-huh. No sé si lo tiene, el Corikentis. Corikentis. Ajá. De pájaros de oro, quiere decir. Ya. Los Corikentis. Y hubo el gran Festival Mundial de la Juventud en Rusia. Hubo un concurso a nivel nacional de radio. Creo que Radio Limani lo hizo, ¿no? Entonces reunieron todos los concursos y nosotros no nos llamábamos todavía Los Cambas,
Ya. Es decir, completos, ¿no? Si Sí. no éramos dúo. Ganamos el concurso, Ajá. imagínense, ganamos Ya. el concurso. Ya. Y resulta que Juanito Melassini, mi parcero, me dice no voy a poder viajar. Mi señora no me deja. Había entonces el temor que el que iba a Rusia no volvía. Ah, en la época de la Unión Soviética. Ajá, claro, estaba Bulgarín, me acuerdo. Ajá. Y no quiso, y no quiso, y no quiso. Ya. Entonces, caramba, ¿qué hago? Dije yo. Yo lo conocía a don Godofredo, ya habíamos tocado algo, Sí. porque formamos con don Godofredo y Fito Zambrana. Fito, Ajá. no sé si lo conoce a Fito, Adolfo. Fito Zambrana, él Eran ha compuesto también. los hermanos Zambrana. Sí. Fue famoso ese dúo. Ya. Dice que fueron los mejores imitadores de los Panchos acá. Ajá. Y bueno, entonces, los Pascaneros hicimos. Los Pascaneros. Pascaneros con Fito. Y lo incluyó Godofredo. a Godofredo. Sí. a Godofredo. Bueno, pero ya para el viaje a Rusia, les voy a hablar a don Godo, decía yo, Ya. a ver si se anima. Era más independiente, etcétera. Ajá. Pero así se agarró pues de la idea. Claro. Y para completarlo, era yo amigo de don Jaime Medinaceli, Ya. un señor mucho mayor que yo. Yo era el más jovencito, pues don Godo era 10 años mayor que yo. Claro. Jaime Medinaceli era autor de ese famoso guaño, el minero, pues. Ajá. Minero cani tan ta tan tan Ya. tan tan tarán. Correcto. Sí. Entonces, y tocaba, ¿y por qué lo escogí él? Porque tocaba quena y tenía la vestimenta de todos los conjuntos, ¿cómo se llama? Folclóricos collas, Ya. ¿no? Los cusillos y los esto y los otros. Entonces los tres nos fuimos. Los tres, ¿Qué música habían preparado? ¿Qué repertorio tenían? boliviano. Boliviano de todas las Sí, regiones. de todas. Con más o menos 50% Camba y 50% de allá. Porque Sí. a mí me gustaba y me sigue gustando la Sí, música. sí. Usted tiene composiciones y además es de los pocos compositores Camba que ha compuesto canciones de Sí, Occidente, sí. de los ritmos de Occidente. Y con éxito. Y con éxito, además, Sí. Gaviota Viajera, por decir, es una cueca bellísima. Y ese guaño, cierren la puerta, échenle ya. También. Éxito de Enriqueta Ulloa. Y el Sí. otro, es el Cocoroco Kikiri. El Cocoroco, que lo cantó con Arturo Soler. Hizo furores. Ajá. Hizo furor, sí. ¿Cómo le fue en esas actuaciones en Moscú? Sacamos el segundo lugar. El segundo lugar. ¿Cuántos eran los que se presentaron? 35.000. 35.000 Claro, pero grupos musicales. no, personas. 35.000 personas fueron las que estuvieron, Claro, asistieron. pero los rusos hicieron el concurso por continentes. Ya, América, Sudamérica, Ajá. así, ¿no? De Sudamérica nosotros sacamos el segundo lugar. el segundo lugar. El primer lugar lo sacó el Paraguay Ya. y yo fui el principal hincha posiblemente para que saquen el primer lugar, porque me gusta mucho la música La música paraguaya. paraguaya. Y el que se llevaron a un intérprete de unos 8 años, que ahora Nicolásito Caballero, gran arpista. Mira, si era el peladín. Una belleza. Y yo le pedía paro, campana y otra cosa Ya. al peladito. Ajá. Y él sacó el primer lugar. Nosotros ¿Lograron grabar algún Sí, disco? Sí. allá, pero yo no tengo. Nunca lo pudo tener. No lo pude tener. Bueno, hasta aquí este pasaje histórico del que tanto Moreno como Núñez guardaron gratos recuerdos hasta el final de sus días y que merecía ser contado, porque ya a estas alturas nadie se acuerda de ese acontecimiento. Concluido el viaje a la URSS,
Los músicos retornan a La Paz, donde en esa época se encontraban radicados, y José René Moreno se dispone a reactivar el dúo que había creado con Juan Melassini, el dúo Los Cambas, que ya había grabado varios discos acompañando a diferentes intérpretes y en especial al dúo de las hermanas Espinosa. Y además, como dúo, ya habían grabado en el sello Nacional Méndez sus primeros discos con música oriental, y entre esas piezas había elegido un antiguo popular carnaval que muchas veces había sido plagiado y hasta se le había cambiado el nombre. Se trataba del Carnaval Chico, obra musical tradicional de la cual hoy conoceremos su historia. Se estrenó en la fiesta de carnaval del año 1916 y se llamó en aquel entonces Entrada de Carnaval, y fue creación de un inspirado músico de comienzos del 900, don Ignacio Egues, maestro de banda y contemporáneo del gran Mateo Flores. Conocida también como la primera época de las bandas cruceñas, de la gran primera época, amenizando a diario grandes fiestas que se movían con dineros que fluían del negocio de la explotación de la goma. Don Ignacio Egues, de quien lamentablemente no poseo ninguna foto y muy pocos datos de su fructífera labor en la música, está confirmado como autor de esta pieza. El carnaval, conocido en sus inicios como Entrada de Carnaval, fue tan exitoso, más o menos igual que el Carnaval Grande de fines del 800, y aún hasta hoy día, más de un siglo después, es una de las piezas que sigue sonando en los modernos carnavales cruceños. Entrada de Carnaval a lo largo de los años se convirtió en una melodía tradicional que abría la entrada del carnaval cruceño en la fiesta grande, y fue tan famoso que pronto remontó a las alturas y sonó en bandas militares primero y después en conjuntos y bandas criollas, a tal punto que hubieron muchos que se adjudicaron su autoría durante muchísimos años. El profesor Arturo Molina, en una importantísima investigación publicada en su canal de YouTube, dejó claramente establecido que el famoso y conocido carnaval llamado Carnaval Chico es una pieza histórica que nació con el nombre de Entrada de Carnaval, y su creación, estrenada el año 1916, corresponde al músico cruceño Ignacio Egues, como ya lo dijimos, tal como quedó registrado además en su partitura original publicada en el ensayo del historiador Hernando Sanabria, Los 25 mejores carnavales de la Guardia Vieja, publicada el año 1964 por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Pero la historia no acaba ahí. Decíamos que la popularidad de la pieza cobró gran relevancia en el occidente, donde fue llevada al disco por primera vez el año 1930. Dato registrado y gentilmente proporcionado por el coleccionista paceño Mauricio Jara, que guarda en sus archivos una de las mejores colecciones de la música nacional boliviana de los primeros 50 años del siglo XX, tanto en el formato de pianola como de discos de pasta de 78 RPM. Bueno, esta primera grabación de 1930 se realizó en los estudios del sello Víctor en Buenos Aires por la estudiantina del Centro Artístico Haydn, bajo la dirección del gran músico y militar paceño Adrián Patiño, con el título de Alegre Cruceño, y figura como autor un tal G. García. Archivo discográfico que también se encuentra en la colección del coleccionista e investigador histórico Julio Osuna, integrante además del canal de los creadores, quien gentilmente
nos ha mandado fotos del disco y el audio, que es todo un tesoro. Con la autorización de Julio Osuna, más la certera información de Mauricio Jara, les ofrezco un pedacito de esta grabación del año 1930 por la estudiantina del Centro Artístico Haydn. A lo largo de los años, en la década de los 30, 40 y 50, fueron varios los músicos empresarios que grabaron estas melodías en ritmos de carnaval fuera del país, y cada uno de ellos le puso un nombre diferente al original y firmaron como autores. Nos imaginamos que don Ignacio Egues no llegó a conocer dichas grabaciones y con el correr de los años su nombre desapareció. Sin embargo, la preciosa letra con la que fue conocido ya como Carnaval Chico en los años 50 pertenece al gran poeta cruceño don Raúl Otero Reich y fue grabada por el dúo Los Cambas de Moreno y Melassini, el año entre el 56 y el 57 en el sello nacional Méndez. Este dúo, tiempo después, se convertiría en el famoso trío Los Cambas, que haría historia junto a Arturo Sobenes. Aunque también hicieron grabaciones en el sello nacional, como ya dijimos, con las hermanas Espinosa, y realizarían bellísimas bandas sonoras para las producciones cinematográficas nacionales de Jorge Ruiz, contratados por el Instituto Cinematográfico Boliviano, entre ellos la famosa película La Vertiente y numerosos documentales. Con toda esta información que hoy les cuento, muchos datos todavía quedan y se los ofreceré en otros videos. Los dejo con el dúo Los Cambas y el mítico carnaval de la Guardia Vieja de comienzos del 900, Carnaval Chico. En todo el relato hemos escuchado de fondo diversas versiones que se han hecho del Carnaval Chico. Dante Parada y su arpa, Los Duques, Los Gambeteros y la banda de Melcho. Carnavales que te conocí, bordando rosales de danza por mí, voy a la capilla, voy en San Andrés, mi alma que le rodilla para besarte tus lindos pies. Buenos carnavales que te conocí, bordando rosales de danza por mí, voy a la capilla, voy en San Andrés, mi alma que de rodillas para besarte tus lindos pies. Porque morena me traicionaste, porque en la pena me abandonaste, y con tu beso me te sufrí. Guarda tu zapatito que siempre buena para vivir. Porque morena me traicionaste, porque en la pena me abandonaste, y con tu beso me te sufrí. Guarda tu zapatito que siempre buena para vivir.
por Rosales, se danza por mí. Voy a la capilla, voy en San Andrés, mi alma que de rodillas para besarte tus lindos pies. Fue en los carnavales que te conocí, bordando rosales, se danza por mí. Voy a la capilla, voy en San Andrés, mi alma que de rodillas para besarte tus lindos pies. Mi alma que de rodillas para besarte tus lindos pies. Mi alma que de rodillas para besarte tus lindos pies.